Soy vuestro paisano, el historiador Manuel Parodi, y hoy, como en los podcasts anteriores, vamos a seguir abordando ese momento crucial de la historia de Europa, que es el de las revoluciones de la década de los 20 del siglo XIX, que tanto determinaron el futuro, incluso presente, incluso actual, del continente europeo y con ello de buena parte del mundo, y que tuvieron esas revoluciones de la década de 1820 un factor crucial, un elemento capital en nuestra historia particular, como serían los hechos del Trocadero, es decir, la defensa de las libertades y el constitucionalismo en la Bahía de Cádiz y dentro de la Bahía de Cádiz, especialmente, muy especialmente, en el término municipal de Puerto Real. La defensa del castillo de San Luis o Fort Louis en la isla del Trocadero en el verano de 1823, una batalla que decidiría la suerte adversa del gobierno liberal, del trienio liberal en España. Veíamos en el anterior podcast a los 100.000 hijos de San Luis, ese ejército invasor enviado por la Santa Alianza, esa unión de potencias conservadoras europeas vertebrada en torno a Francia, Rusia, Prusia y Austria. Pues esos 100.000 hijos de San Luis, llamados así por ser fundamentalmente un ejército francés, los veíamos entrando en la península ibérica en abril de 1823 para derrocar y deponer al gobierno liberal español, habiendo sido enviados, como decimos, por esa unión de potencias conservadoras europeas que, reunidas en varias conferencias y congresos internacionales, desde el Congreso de Viena en 1815, habían decidido controlar los destinos de Europa y con ello, básicamente, del mundo occidental y todos sus espacios dependientes. En el Congreso de Verona de 1822, a Austria le cupo en suerte la responsabilidad de reprimir los movimientos liberales en el ámbito de la actual Italia. Es decir, en el reino de Nápoles, al sur de Italia, el reino de las dos Sicilias o reino de Nápoles, al sur de Italia, y en el reino de Piamonte-Cerdeña, cuya capital era Turín. Bien, a Austria, como digo, correspondió la responsabilidad de abortar los movimientos liberales en el ámbito italiano, y a Francia le tocó en suerte hacer lo propio en España. Los 100.000 hijos de San Luis, al frente de los cuales estaba el duque de Angulema, sobrino del rey Luis XVIII, hijo de su hermano Carlos, conde de Artois, Carlos, heredero de la corona de Francia, al no tener hijos el rey Luis, su hermano. Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, entra en abril de 1823. Lo que se va a producir a continuación es una rapidísima y prácticamente sin resistencia, penetración de los 100.000 hijos de San Luis en la península ibérica, hasta el punto de que en abril entran por la frontera norte. Hay algunos focos de resistencia liberales contra el invasor reaccionario, focos como Pamplona, San Sebastián, Barcelona, entre otras pocas ciudades que resistirán o intentarán resistir al invasor francés, y ante esa invasión, el gobierno liberal que está en Madrid abandonará la capital. Previendo la imposibilidad de la defensa de la ciudad, el gobierno liberal abandona la capital hacia el sur y se establecerá en Sevilla. Ese paseo militar, prácticamente un paseo militar de los 100.000 hijos de San Luis, les llevará a tomar Madrid la misma primavera del año 1823. Y ante la toma de Madrid, el gobierno volverá a intentar poner tierra de por medio. El gobierno liberal, en este caso, legítimo gobierno constituido en España en ese momento, volverá a intentar poner tierra de por medio y encaminará sus pasos más al sur aún, hacia Cádiz. Ese es el contexto en el que entra en Madrid el duque de Angulema al frente de los 100.000 hijos de San Luis. En el próximo de estos podcasts veremos el intento de asesinato que sufriría en Madrid, veremos qué consecuencias urbanísticas y patrimoniales tendría ese intento de asesinato, porque hay un importantísimo edificio de la historia de España que surgiría con el tiempo a raíz de ese intento de asesinato del duque de Angulema, y veremos cómo las tropas francesas seguirían avanzando hacia el sur, dejando atrás Sevilla, entrando más en profundidad en Andalucía, dejando atrás Madrid, entrando en Andalucía, y qué medidas se vio obligado a tomar el duque de Angulema para frenar la represión que los conservadores reaccionarios españoles estaban ya empezando a ejercer sobre sus connacionales liberales. Pero eso será
en el próximo de estos podcasts.